Historias que inspiran y personajes que transforman. Preguntas para explorar y respuestas para construir juntos. Esto es Conversaciones en Red, un podcast de la Red Educativa Itinere, conducido por Darío Álvarez Clar. Un espacio donde la educación nos conecta. Hay como todavía una idea sobreinstalada y es que las personas con discapacidad nos tenemos que esforzar el doble para ser como los demás. Y eso no es equitativo. Siempre me gusta pensar que nos paramos desde pensar que la inclusión y la diversidad es un valor para la escuela. Como siempre decimos en Conversaciones en Red, hay historias que inspiran y personajes que transforman. Y es el caso de Connie Orbaiz y su testimonio de superación y dedicación. Al nacer, Connie sufrió un paro respiratorio que le ocasionó parálisis cerebral. Esto afectó su motricidad y los médicos diagnosticaron un futuro sin posibilidades de estudio. A pesar de eso, Connie terminó la primaria, la secundaria y se recibió de psicopedagoga, profesión que ejerce de manera particular en una escuela de Pilar. Además, fue oradora en charlas TED. Les recomendamos escuchar su TED de hace algunos años. Su discurso y su palabra motiva y emociona. Los invitamos a escucharla. Mi nombre es Constanza Orbaiz, soy psicopedagoga. Me gusta presentarme por lo que hago, que es, trabajar en un colegio hace muchos años ya como psicopedagoga de nivel inicial. También tengo mi consultorio donde acompaño niños, jóvenes y sus familias. Y doy charlas en diferentes lugares sobre temáticas vinculadas a la inclusión, a la diversidad y demás. Hola Connie, bienvenida a este espacio. Es un placer cada vez que uno te escucha, te lee, nos podemos encontrar. Un colegio al que queremos mucho también, el Dayline, y le mandamos un beso a Ana. Pero como decías, vos das charlas, escribís, hablas de la inclusión, hablas de la diversidad. Entonces, pensando que alguien no comparta quizás nuestra forma de ver la inclusión y la diversidad, ¿empezamos definiendo qué es en educación la inclusión y la diversidad? Mira, yo creo que por ahí no tengo una definición cerrada, pero siempre me gusta pensar que nos paramos desde pensar que la inclusión y la diversidad es un valor para la escuela. Es algo que nosotros queremos en la escuela. Y sí, es difícil, nos atraviesa. Hay momentos en donde tenemos más preguntas que respuestas, pero me parece que siempre el puntapié inicial es verlo como un valor, como algo positivo. Tan así es, Connie, que si me permitís, escuchándote, hay una primera ruptura de paradigma cuando uno habla de diversidad. Porque cuando uno habla de diversidad hace 10, 15 años hablaba de unos iguales y unos distintos. Cuando hoy hablamos de diversidades hablamos de todos somos distintos por algo, por sentimientos, por posibilidades de acceso, por aprendizajes, por emociones, por crianza. Entonces, cuando esa escuela o esa sociedad abraza la diversidad, parte de la base de que no hay homogéneos y heterogéneos. Somos todos heterogéneos, ¿no? Y esto me parece que es un primer puntapié para hablar de esto no es lo que la escuela celebraba en su formato más tradicional. Para nada, no solo no lo celebraba, sino no lo quería. La escuela fue concebida como algo homogeneizante y pensar en lo diferente y entre lo diferente la discapacidad, porque
Yo creo que la discapacidad tiene sus características para la escuela. Bueno, era algo insólito. Vos pensás que yo empecé la escolaridad primaria en el año 90 y eran muy pocas las escuelas que a mí me podían tomar. Una, dos, no más. ¿Qué del relato familiar y de tu propia experiencia, de qué carecían, además de siendo por ahí un poco cínico de humanidad, ¿no? ¿De qué carecían esas escuelas para poder acompañar y cuál era tu necesidad? ¿Qué requerían esas escuelas que no brindaban? Yo creo que primero había un cierre total. Era un no rotundo, ni siquiera era un no lo vamos a pensar. Era un no. Había una lógica en donde si un alumno tenía una discapacidad tenía que ir a una escuela especial y que tenía que ir a una escuela especial de motores, de mentales, ¿no? Había como una doble segregación. Etiquetas. Era como que ahora parece como los alimentos que se etiquetan, ¿no? Claro, Mucha etiqueta. mucha etiqueta. Pero se me viene esta imagen de más que etiqueta, era un no al lugar. Era una locura pensar que una nena que aún no caminaba, que hablaba poco, que no podía sostener un lápiz y que sus letras eran enormes, podía ir a una escuela común. Y creo que lo que sí tuvo mi escuela es apertura y sobre todo es mucho respeto por mis tiempos. Porque sí, porque yo no podía ir todos los días a la escuela, porque me cansaba mucho, porque me enfermaba mucho y mis enfermedades eran largas. Entonces, bueno, esto de acompañar mi desarrollo es algo que valoro mucho de mi escuela y en especial de mi maestro que se llamaba Marco Antonio. Wow. Qué poético su acción y qué poético su nombre, ¿no? Todo, él era todo un poeta. En Marco Antonio y en tu escuela, vos hablabas de respeto, y yo creo que también los educadores, como los seres humanos en general, ante lo no conocido, lo no habitual o lo no estandarizado, como era la escuela homogeneizante de la que hablabas, también requerimos de mucha humildad. Humildad para aprender, para mirar con otros ojos, para preguntar sin ponernos colorados, ¿qué necesitas? No creer que yo sé todo lo que vos necesitas, porque a lo mejor no lo sé. Al niño, a su familia, a sus profesionales, armar una mesa más amplia que es aprender con los otros, ¿no? Sí, sí. Yo mismo de grande, yo me doy cuenta que cuando a mí me preguntan, bueno, ¿qué necesitas? Ya ahí es una puerta que se abre. Que después pueden darme o no lo que necesito y depende de muchas variables. Pero ese ¿qué necesitas? Es realmente dar la bienvenida. Que hay quienes lo hacen más evidente o pueden tener una situación más evidente, pero si a todos nos dijeran todo el tiempo que necesitas, es humanizar el vínculo, más que nada en educación, en medicina, donde es la persona la que hace el cambio, que empiece diciéndote qué necesitas. Esto que decís vos, abre puertas, abre un corazón, habla de una persona dispuesta a servir y acompañar al otro. Totalmente, totalmente. Y en verdad dejo de romantizar la discapacidad y los procesos de inclusión. Realmente los procesos de inclusión son esos, son procesos que a veces son muy difíciles, muy desafiantes, pero que siempre ante lo desafiante una postura de apertura
está bueno, es necesario. Y como casi todo en la vida de las personas y cuando uno trabaja hace tantos años con niños, no hay nada que esté absolutamente escrito en la piedra, y menos aún en situaciones en donde pareciera que está claro. Vos hablaste una Connie niña que muchas escuelas dijeron que no. ¿Quién dirá que aquellos directores, maestros, hoy se sorprendan que no solo Connie hizo una escolaridad, sino que hoy Connie es psicopedagoga y hoy Connie acompaña procesos de aprendizaje a otros niños? Entonces digo, ya no es terminó la escuela como un hito, ¿no? Como una carrera, es hoy da solución y acompañamiento desde ese lugar que incluso por ahí está más enriquecido por la propia vida. Mira, yo te voy a contar un camino, una vivencia personal. Yo llegando ya a noveno, en esa época en donde mi escuela de origen, la que yo senté mi escuela, ya terminaba y yo me tenía que cambiar. Yo ya estaba marcada junto con otros compañeros. Éramos un grupo de 5, todos tenían distintas discapacidades, a no terminar el secundario. Estaba hecha la sentencia, digamos. Sí. Yo me pasaba mediodía en una salita junto a estos compañeros haciendo tareas más bajas, desniveladas, diferentes, pero en el término feo, en el lado feo de la diferencia, porque yo... Desde la carencia y no desde la posibilidad, ¿no? No, claro, yo iba a terminar. Y fue la directora de otra escuela que me dijo, bueno, yo te voy a dar unos libros de matemática, a ver si vos podés ponerte de vuelta a nivel, preparar y dar libre la materia y de vuelta fue esa persona que me abrió la puerta y dije, sí. Confianza también, ¿no? Confianza, autoestima. Total. Algunos te conocíamos desde hace algún tiempo, pero vos tuviste una visibilidad muy grande con una hermosa charla TED altamente inspiradora y transformadora que les recomiendo a todos que busquen, Constanza Orbáiz en TED, Río de la Plata, en donde además hasta desmistificabas aspectos de la discapacidad, ¿no? Esta idea de el lugar de la lástima, el lugar de lo que no se habla, el lugar en donde no se pregunta. En nuestros colegios, cuando has dado alguna charla, las contado a los chicos, que por ahí un niño de jardín no tiene prejuicio en preguntarte por qué hablas como hablas. Entonces digo, ¿qué pasa con la discapacidad como lugar de ocultamiento? Porque hace décadas se ocultaba a la persona. Ahora no se oculta a la persona, pero a veces se oculta el tema, ¿no? Hay como incomodidad. ¿Cómo lo vivís, cómo lo ves y cómo lo ponés vos sobre la mesa? La verdad, yo estoy, como decías, en nivel inicial. Yo creo que ponerlo sobre la mesa es estar. El otro día hubo un acto por el Día de la Bandera y y con él le falta una silla, o el pasamanos, apareció la silla para con. Es eso. Y los chicos ven eso. Sí, cuando me preguntan, yo claramente les digo, sí, yo camino así porque tengo un problema y demás. Pero yo no creo que a un chico de 5 años haya que explicarle por qué camino así desde el plano biológico. Porque si no estamos como poniendo demasiado intelecto en algo que tiene que fluir. Sí, claramente a un chico de 5º grado yo tengo que darle otra explicación. Y a un chico de 5º año también. Pero realmente soy una convencida de que más que explicación, las cosas se ven.
Y mismo cuando un chico pregunta, bueno, ¿por qué mi compañero usa una silla distinta, un marcador distinto? Que en realidad son recursos que debieran estar disponibles para todos. ¿Qué mejor respuesta que decirle, en este colegio pensamos en todos y nos miramos a todos y a cada uno? Y miramos a Agustín y nos dimos cuenta que Agustín necesita este marcador. ¿Qué mejor para un chico que... Me emociona lo que mencionás con nombre y apellido, porque digo, yo creo que cuando uno se para desde lo filosófico y del sentido de las cosas, y es, si cada uno podemos asegurarle en la medida de las posibilidades de la sociedad, de la escuela, de la familia, lo que necesita, eso es un derecho. Y no pensado, porque para un niño es natural, como decías vos, por ahí el adulto le va instalando al niño la pregunta, la sorpresa, lo distinto. Nosotros, por ejemplo, cuando tuvimos la primera niña que había tenido una parálisis cerebral muy severa y decidimos tener una hamaca para sillas de ruedas, elegimos una silla de ruedas que no solo contemplara una hamaca que tuviera una silla de ruedas, sino que también que pudieran estar los niños parados y demás. Y no es ni raro ni distinto, es una hamaca, es eso. Hay una hamaca para estar parado, una que puede tener una silla de ruedas. Ahora, el adulto por ahí se pregunta, ¿y por qué? Yo creo que el ojo del adulto muchas veces instala esta idea que, como vos decías en esa charla TED, el angelito, el especial, y vos decías, los especiales son los sándwiches de Miguel, no las personas, ¿no? Y esa frase que es contundente y provocativa, pero también La es pizza. la pizza. Pero digo, el adulto que también le dice no preguntes a su hijo, cuando dice si tiene derecho a preguntar, o el adulto que siendo a veces mucho más cruel, dice, ¿por qué él tiene eso? ¿Tiene más derechos que mi hijo? No, tiene justamente como tiene los mismos derechos, tiene que tener asegurados accesos. Cuando un niño tiene un dispositivo digital y el otro no lo tiene, no es que le haces la vida más fácil. Cuando haces una transformación del programa educativo o reducís los contenidos, le asegurás acceso al aprendizaje, es lo que necesita. No es que lo haces desde el lugar de mayores o menores derechos. No todos tienen las mismas posibilidades de acceso y todos tienen el derecho a acceder. Hay un concepto fundamental para trabajar, sobre todo con los docentes y directivos, que es la equidad. Cuando yo soy equitativo con todos, cuando diversifico los métodos, porque si les doy a todos lo mismo, no voy a estar haciendo equitativo. Y lo vivo yo a diario. O sea, desde cuando todavía no estaba en el Dylan, buscaba trabajo y me proponían unas jornadas laborales imposibles de cumplir. Hay como todavía una idea sobreinstalada y es que las personas con discapacidad nos tenemos que esforzar el doble para ser como los demás. Y eso no es equitativo. Esa diferencia que marcás entre lo equitativo y lo igualitario, ¿no? No necesitamos todos lo mismo, no es igual, sino que es equitativo, cada uno lo que necesita. Y quiero preguntarte al respecto, Connie, si vos ves en tus años de adultez una evolución en términos de leyes, en términos de adquisición de derechos a nivel de nuestro país, y si eso va de la mano o a destiempo de las personas que lo tienen que implementar, de las organizaciones. Hay una gran evolución y es más, si comparamos Argentina con otros países de la región, en términos de apoyos para las personas con discapacidad, hay una gran evolución y una gran cobertura. ¿Que esa cobertura es deficitaria? Sí, claramente. Que no es lo mismo un chico que tiene posibilidades económicas, su familia, que otro que no, clarísimo.
pero creo que las leyes son de avanzar. Como vos decías, falla en la implementación y falla en el recurso humano. Y ahí, yendo más a lo puntual de lo escolar, falla la estructura. El otro día yo veía un aviso que buscaban un acompañante para una niña con determinado diagnóstico, y entre paréntesis decía: si aceptan acompañantes terapéuticos con 6 meses de cursada. Con todo respeto, yo cursé una carrera, una licenciatura, una diplomatura, y todavía las inclusiones me siguen interpelando. Y todavía digo, esto no va. Pero no podemos pensar la inclusión solamente con la incorporación del acompañante. La inclusión es en equipo. Exactamente. Y es un proceso. Connie, última pregunta. Te dedicas a la educación desde aspectos muy variados, porque además de estar en la escuela, además de acompañar niños, de ser psicopedagoga, hoy sos una formadora de formadores, sos inspiradora. Si yo te dijera, si coincidís con la frase que yo uso muchas veces, que es que la educación tiene un valor trascendente, ¿cuál es para vos ese valor trascendente que tiene la educación? ¿Por qué nos dedicamos a la educación? ¿Por qué hay que seguir pensando en una educación que deje huellas y no marcas? A veces pienso y digo, yo no sé lo que se siente hacer un gran negocio. Irte a dormir diciendo, wow, qué buen negocio que cerré. Pero yo sé lo que se siente enseñar a un chico a reconocer el cartel de su nombre. Y que ese chico no pueda hablar ni escribir en forma tradicional. Pero ese encuentro que propiciamos, ese saber, ese aprendizaje que se lleva, va a marcar su vida para siempre. No le va a dar lo mismo ver en un cartel su nombre que no verlo. Estas cosas se sienten, no se explican. Y creo que es por eso que todos los que estamos de algún modo vinculados con la educación, es eso. Connie, no sabrás qué se siente cerrar un negocio, pero a cuánta gente haces rica, a cuántos niños haces ricos y a cuánta gente nos enriqueces con tu palabra, con tu testimonio, con tu historia, pero sobre todo con tus ganas de transformar vidas. Te agradezco enormemente el tiempo, te dejo que te despidas. Yo siempre digo que en este espacio te va a escuchar gente que te conoce, gente que te va a escuchar por primera vez, jóvenes, padres, gente de otros países, así que te dejo que vos te despidas de la gente como tengas ganas. Agradecerte el espacio, siempre para mí poder comunicar lo que siento y lo que pienso respecto a estos temas. Es una enorme oportunidad y solo espero que, como quien siembra en un campo sin saber mucho qué va a surgir de esa siembra, espero que a muchos les haya sido nutritivo y que pueda florecer algo lindo. Un abrazo gigante, Connie. Un abrazo. Esto fue Conversaciones en Red. La educación nos conecta. Un podcast de la red Itinere, una red de instituciones educativas en el Cono Sur que tiene como objetivo crear comunidades en sus colegios y en espacios de diálogo como este. Si te interesó, podés seguirnos en nuestras redes sociales, @RedItinere, para enterarte de los próximos episodios y seguir conversando.